esta manera, claro que sí, no podía ser menos. Con la vela puerca lo recibimos ya. Nahuel Dubas, hola Nahuel, buen día. ¿Cómo anda mi estimadísimo amigo Gino Valentín? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo Bien. bien? De paso aprovecho y lo saludamos a la distancia al amigo Axel. Así es, Axel así es. el que- Bueno, hoy no puedo estar presente por unos temitas personales, pero bueno, nos está haciendo el Pero, aguante claro, igual. remotamente está con nosotros igual. Así es, así es. Se sorprendía usted cuando manejaba, ¿no? La compu así, ¿eh? Sí, no sabía que se puede manejar una compu remotamente, digamos. Claro, exactamente. No, yo cuando vi que se cambió la pantalla, se empezó a mover el mouse solo, dije, ¿acá qué pasó? ¿Qué pasó? No, acá en la Pocket tenemos de todo, ¿eh? En la Pocket tenemos de todo, así que bien. Está bien. Amigo querido, bueno, micropolítico que ya el viernes pasado la gente nos preguntaba, che, ¿qué pasa con Nahuel? Que no está Nahuel. Aclaración, gracias por hacerme acordar. Aclaración. El viernes pasado no hubo micropolítico, bueno, porque yo estaba transitando una gripe que estaba Estaba fuerte. complicado el asunto. No, pero lo más insólito de todo es que cuando las últimas semanas de junio, cuando hacía esos fríos bajo cero, yo estaba Sí. bárbaro. Ahora empezó a hacer un poco de calorcito, subió la temperatura y me enfermé. Dios mío. Bien, amigo, bueno, cuénteme. De paso, perdón que te corté. Sí, De paso, por favor. aprovechamos a la gente y la invitamos a que si quiere ver el micro anterior, del viernes pasado no, porque como dije estuve enfermo, no se hizo, el viernes anterior, digamos, lo pueden ver ahí en el canal de YouTube de la radio, Claro, FM Pocket 90.9. Así es. De paso a la gente le pedimos que si quiere y si puede, se suscriban, es gratis, valga la aclaración, se suscriben, ahí pegan una me gusteada y miran todos los videos, que no solamente están los míos, sino también de la entrevista, por ejemplo, que le hicieron a la presidenta de la Sociedad Rural, el amigo Martín Dágel. Bien, exactamente. Perdón, dicho ¿Cómo Sociedad Rural, estamos, ¿Cómo estamos hoy? Ya que estoy- claro. Usted vino con toda, vamos. ya que estoy hablando de Sociedad Rural, seguramente hay gente del campo y productores que nos deben estar escuchando. Entonces, les remarco que mañana, recordemos que actualmente se está realizando la exposición rural de Palermo en Buenos Aires. Sí. Mañana al mediodía se va a hacer el tradicional discurso que se hace todos los años con el presidente de la Nación. Y ahí se espera, bueno, mañana 12 del mediodía va a ir Javier Milei. Y se espera, podría haber novedades que se está hablando, ¿no? Que podría haber un anuncio sobre la fuerte reducción, o algunos hablan de eliminación directamente, de las retenciones a la exportación de la carne vacuna. Bien. Así que lo que es retenciones en granos, sojas y trigo, todavía de eso no se dice nada, seguiría todo como hasta ahora. Una sociedad rural de Palermo que en las últimas horas se volvió tendencia, hablando un poquito de esto, se volvió tendencia por los hechos, bueno, justo estaban, no sé, estaban paseando, le digo yo, no sé cómo es el término técnico, estaban mostrando los toros y demás, Ajá. y apareció un grupo de activistas, un grupo de... La clásica de todos los años, desde el año 2019 hasta a esta parte. Claro, apareció un grupo de activistas en donde, bueno, con pancartas, carteles... No, sí, a ver, yo tengo la siguiente postura tomada, o sea, vos podés tener tus ideas, podés defender tus ideales, hacer lo que se denomina militancia o activismo vegano en este tipo de casos. Bien. Está todo bien, pero ya directamente ir, por ejemplo, a una exposición rural donde hay gente del campo, hay productores que también son parte de la tradición argentina, y querer imponer tus ideas y no es muy... Claro. Desde mi punto de vista democrático. Hacelo en la vereda, hacelo pacíficamente, pero no vayan de prepo a querer imponer sus ideas en un lugar. Pues sería lo mismo que los campesinos vayan a una marcha vegana y no sé, degüellen un chancho. O sea, Claro, total. es violento casi. Total. Sí, bueno, anoche casualmente veía los videos, interrumpían esta parte, ya le digo, no sé cómo es el nombre técnico, pido disculpas, pero estaban mostrando... Cuando se hace la tradicional jura... Claro, debe ser una cosa de esas. Venía un grupo de activistas y bueno, interrumpieron eso, pancartas, todo hasta que llegó la seguridad privada. Esta vez intervino. No, porque recuerdo años anteriores que directamente los mismos productores a rebencazo lo sacaban. No sé si recuerda. Sí, me acuerdo. Por ejemplo, bueno, en el video mostraban, obviamente, abucheos de fondo de la gente, porque, bueno, a ver, es un evento que acude toda la familia, niños. Claro, además, toda la familia rural. Exactamente. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, que esta gente en la entrada de la rural, estamos hablando de la rural de Palermo, remarquémosle a los oyentes, ponerle en la puerta de entrada, en la vereda, que hagan su manifestación pacífica con carteles, está todo perfecto, pero ya que ingresen y
vuelvo a lo mismo, quieren de prepo imponer su idea en un lugar en donde obviamente está el tradicionalismo rural argentino, y medio que no sé si querés violentar o qué estás queriendo hacer. O sea, Totalmente. vuelvo a lo mismo, que sería lo mismo si los productores van a una marcha de esta por los derechos de los animales o veganos, y ya te digo, matan un animal ahí. O sea, también sería violento eso. Totalmente, totalmente. Bien, amigo, bueno, nos fuimos un poquito Así que por las bueno, ramas, recordémosle pero a bueno. la gente, mañana habría anuncios del presidente Milei de posibles fuerte baja de la retención o eliminación, también calculan algunos, en las retenciones a la exportación de carne vacuna. Bien. Ahora sí, nos ponemos un poquito las pilas, venimos a lo que tenemos que hacer. Micropolítico, bueno, con todo esto que es la reforma constitucional, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad, como dije recién, este micro tendría que haber salido la semana pasada, pero bueno, lo hacemos ahora. Eh, Arrancó la convención constituyente que va a reformar la constitución de la provincia de Santa Fe, que vuelvo a decir, nos va a regir la vida de aquí a 40, 50 años, incluso le va a regir la vida a personas que todavía no nacieron, así que fíjense la trascendencia del hecho. Bueno, como dijimos, como lo anticipábamos el otro día, vuelvo a decir, la gente si quiere lo busca en el YouTube y lo mira, el pasado lunes 14 de julio arrancó la convención en el ámbito de la legislatura provincial, en el recinto de la Cámara de Diputados. Una convención que arrancó, Gino, algo accidentada, porque se estaba pautado el inicio de la convención para las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana trascendió la noticia, que lo informamos acá inclusive, sobre esta situación de salud que había sufrido la locomotora Oliveras, que hoy Sí. a 12 días, 11, todavía continúa internada, producto de haber sufrido un ACV isquémico. Recordemos que ese día, el lunes 14, la locomotora Olivera se sintió mal en su casa temprano. Bueno, avisó a sus familiares, la trasladaron al Sanco de Santo Tomé, porque la locomotora vive en la ciudad de Santo Tomé. Y bueno, cuando ahí le hicieron las primeras revisaciones, ¿no?, médicas, la derivaron al Hospital Cuyen, donde fue internada en el área de terapia intensiva. Continúa internada la locomotora. Anoche estuve escuchando una entrevista televisiva que le hacían al jefe del área de neuroradiología del Cuyen, donde, bueno, ya confirmaba que producto de esta situación de salud que sufrió, ya tiene daños neurológicos irreversibles y actualmente está con una traqueotomía, pues estaba entubada la locomotora, así que bueno, ahí sigue peleando por su salud, vamos a decirlo. Como dije, ese día, el lunes 14, la convención tenía que arrancar a las 10 de la mañana. Por toda esta situación se demoró hasta 1 hora 50 el arranque. La convención terminó, la primera sesión de la convención terminó arrancando a las 11:50 de la mañana. La historia dirá que la convención reformadora, la constitución de la provincia de Santa Fe del año 2025, arrancó a las 11:50 de la mañana del 14 de julio de 2025. Bueno, arrancó con la presencia obviamente del gobernador Maximiliano Puyaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, que en su carácter de presidenta del Senado, junto con la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, representaban al poder legislativo, Puyaro como cabeza del Ejecutivo. También estuvo presente el presidente de la Corte Suprema Provincial, el doctor Roberto Falistoco, como representante del Poder Judicial. Y bueno, luego de un discurso de 10 minutos, un discurso político de Maximiliano Puyaro al estilo, no sé si usted, al estilo apertura de sesiones ordinarias, vio cuando el gobernador o en el Congreso de la Nación el presidente van y dan un discurso político a las cámaras. Bueno, Puyaro también de un discurso de 10 minutos donde llamó al consenso, al diálogo. También remarcó que era el momento de tomar la decisión de ir a una reforma, porque como dijimos en el micro anterior, ya desde hace varios años se hablaba de una posible reforma de la Constitución y nunca se daba justamente porque sectores políticos sostenían que no era el momento, que por cuestiones económicas. Bueno, finalmente, como esta vez el oficialismo provincial tiene mayoría automática en la legislatura, mandaron su proyecto de ley de necesidad de reforma y lo aprobaron. Ese discurso político, como digo, de 10 minutos en la oposición, y despertó algunas críticas porque Puyaro, además de gobernador, es convencional constituyente en funciones, por haber sido electo en la elección del pasado 14 de abril. Y bueno, hubo algunos convencionales de oposición que decían, el gobernador, siendo uno de los nuestros, uno como nosotros, un convencional más, no puede venir a darnos un discurso político en cabeza del Ejecutivo. Yo creo que si el Ejecutivo quería dar un discurso político que es válido, bueno, ese día Puyaro lo que tenía que hacer era, bueno, iniciar la sesión,
dar un saludo formal y en todo caso, si el Ejecutivo quería dar un discurso político a los convencionales, lo tendría que haber hecho, no sé, la vicegobernadora Scaglia, que no es convencional constituyente, no tiene ninguna función en esa convención, y además es parte del Ejecutivo. ¿Esto para qué? Y para que desde la oposición empiecen con las críticas sobre estas cosas que no son la gran cosa, por si así decirlo, pero hacen a todo el conjunto. Bueno, después de este discurso que dio Puyaro durante 10 minutos, se dio la jura de los 68 convencionales. Recordemos, tendrían que haber sido 69, pero la locomotora, por cuestiones obvias, no pudo estar presente. Al resto de los convencionales, a los 68, les tomó juramento el convencional de mayor edad, el señor Osvaldo Sosa, que es convencional constituyente electo por el departamento Vera, actualmente es senador provincial por el departamento Vera, que le tomó el juramento de los 68 convencionales. Por acá, por el departamento San Justo, Gino, esta es la primera convención constituyente que tenemos mayor cantidad de convencionales oriundos del departamento San Justo. Esta vez son 3. Como repasemos, Rodrigo Borla, que fue electo por convencional por el departamento San Justo, Fabián Bastía, que fue electo en la lista que encabezó Puyaro, y el Facundo Olivera, que fue electo en la lista del PJ más para Santa Fe, que encabezó Monteverde en las elecciones de abril. En las convenciones anteriores, la anterior fue en 1962, hubo 2 convencionales oriundos del departamento San Justo, el señor Héctor Escota, que fue intendente de la ciudad, y el señor Miguel Neme, que era oriundo de la localidad de Gobernador Crespo. Y en la de 1921... En 1921 también hubo una reforma constitucional que no se llevó adelante porque el gobernador Enrique Mosca de aquel momento no la sancionó, no la promulgó, digamos, porque la convención se había excedido en los tiempos. En la ciudad, por el departamento de San Justo estuvo presente el vecino Francisco Angeloni, vio que hoy tenemos una calle con ese nombre. Bueno, había sido parte de esa convención de 1921, y esta, donde hay 3 convencionales oriundos del departamento, es la que mayor cantidad de sanjustinos, por así decirlo, hay presentes. Recordemos, Facundo Olivera es hijo del histórico dirigente peronista acá de la ciudad de San Justo, Ricardo Olivera. Ricardo Olivera incluso fue senador provincial hasta el año 2007 por el departamento de San Justo. Bueno, su hijo Facundo, si bien ya hace bastante tiempo no vive más en la ciudad de San Justo, vive en la ciudad de Santa Fe, pero bueno, por lo que tengo entendido, nació aquí en San Justo y bueno, es casi como parte de la comunidad. Después de la jura de todos los 68 convencionales, que para poner horarios, Gino, si quiere, volviendo al tema de los convencionales por la ciudad de San Justo, a las 12:25 juraron, el día 14. Mire con qué precisión. Con qué precisión, por favor. Bueno, como dije, después de la jura de los 68 convencionales, se votaron las autoridades de la convención. Como lo dijimos en el micro anterior, como lo anticipamos, finalmente Felipe Mitklin fue elegido presidente de la convención constituyente. Lo que anticipábamos en el micro anterior era que en ese momento se estaba discutiendo si las vicepresidencias iban a ser 3 o iban a ser 2. Finalmente terminaron siendo 3. La primera vicepresidencia quedó para Diego Giuliano, del PJ más para Santa Fe. La segunda vicepresidencia para Marcos Peirano, de la Libertad Avanza. Y la tercera vicepresidencia para Dayana Gallo Ambrosis, de Unidos para Cambiar Santa Fe. Luego de la elección esto el pasado lunes 14 de julio, luego de la elección de las autoridades hubo una ardua discusión, por si así decirlo, por el reglamento, porque claro, al haberse constituido la convención en ese mismo acto, ese mismo día, no había un reglamento vigente. Entonces se toma como antecedente, por si así decirlo, el reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia. Hubo un cuarto intermedio donde se discutió la confección del reglamento, un cuarto intermedio de 7 horas. En principio iban a ser 3. Finalmente se terminó extendiendo por 7 horas. Bueno, la cuestión de los reglamentos, que es la norma que regla, por si así decirlo, el funcionamiento de la convención en las sesiones, comisiones, votaciones y mayorías. En la última convención general constituyente que reformó la Constitución Nacional de 1994, también ocupó una discusión fuerte. En esa ocasión había durado la discusión por el reglamento 84 horas, o sea, casi 4 días. Bueno, esta vez fueron 7 horas. Se terminó aprobando por unanimidad a nivel general, o sea, todo el texto, pero en la discusión en particular, que es por artículos, se despertó la polémica y la discusión por 2 artículos clave que eran los que hablaban
sobre las mayorías de la votación y del quórum, específicamente los artículos 22 y el artículo 75. Recordemos, Gino, que no sé si recuerda usted, en el micro anterior, que hablábamos que había una discusión entre oficialismo y oposición por la mayoría Sí. del número para aprobar un nuevo artículo o reformar la Constitución. Votar la sanción definitiva de la nueva Constitución. El oficialismo proponía 36. Recordemos, el oficialismo tiene 33 bancas propias y en este ahora son 2 porque la locomotora no pudo asumir. 3 bancas que son aliadas, y ahí tendría 36 votos, la mitad más 1, o sea, mayoría simple. La oposición decía que sea por la aprobación de los nuevos artículos y la sanción definitiva, que sea por 2/3, o sea, 46 votos. Bueno, el oficialismo se terminó imponiendo en su idea de que sean necesarios 36 votos para arrancar las sesiones, aprobar nuevos artículos y la sanción definitiva, lo que deja al oficialismo, Gino, en una posición de bastante comodidad, por si así decirlo, en el avance de la discusión de los temas discutidos. Sobre la votación del artículo 75, que se votó a mano alzada, el peronismo votó dividido, la Libertad Avanza, que son 10 convencionales, en su totalidad votaron en contra, y lo mismo que el bloque de Amalia Granata, que son 7. 5 del peronismo también votaron en contra, y ahí hace un número de 43 votos. Como dijimos, para la aprobación de la constitución de este nuevo reglamento se tenía como antecedente el de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados para la aprobación de un nuevo reglamento exige 2/3, o sea, en este caso hubieran sido 46 votos, acá hubo 43. Sobre ese tema hubo reclamos desde el bloque de la Libertad Avanza porque no se hubiera alcanzado los 2/3, y Nicolás Mayoras, que es el jefe de ese bloque, incluso en la sesión del jueves 16, el jueves pasado, la semana pasada, hizo ese reclamo, además denunció una irregularidad en cuanto a la conformación de la versión taquigráfica, que es la versión escrita de todo lo que se da en la sesión, y amagó con judicializar el tema. Bueno, finalmente aún no lo hizo. Eso había sido en la primera sesión del lunes 14 de julio, que tuvo 2 perlitas importantes. O sea, pasó de todo. No, sí, pero esto no fue nada en comparación de lo que pasó a contar ahora. El 14 de julio hubo 2 perlitas. Movidito. Claro, porque la convención ya arrancó con cruces y chispazos importantes. Por ejemplo, la primera, que no fue de mayor trascendencia, por ejemplo, Juan Monteverde, que era el que encabezó la lista del PJ más para Santa Fe, que salió segunda en la elección de abril, se sienta, porque así están ubicados en el recinto, se sienta justo bien detrás del gobernador Maximiliano Puyaro. Cuando tomó la palabra Monteverde, le dijo al gobernador: bueno, gobernador, usted ya impuso su mayoría casi automática de 36. Ahora permítanos, por lo menos, debatir y consensuar todos los otros temas, aparte de lo de la reelección inmediata. Monteverde le dijo: usted ya tiene los números para la aprobación de su reelección inmediata, por lo menos abra el debate al resto de los temas. En ese momento Puyaro se da vuelta, lo queda mirando mientras Monteverde le hacía este reproche, y bueno, ese fue el momento que incluso hay fotos que se las pasé, Gino, después en el YouTube la estaremos pasando quizá, sí, donde hubo un enfrentamiento visual, por si así decirlo, entre ambos. No hubo reproche, no es que se cruzaron, claro, verbalmente, no pasó nada, pero no pasó, sí, mayores. Fue un enfrentamiento visual que fue la imagen política de ese día. Pero eso no fue nada a comparación de lo que pasó con Amalia Granata. ¿Qué pasó? Amalia Granata, bueno, obviamente, primero, al inicio de la sesión de ese lunes 14, tomó la palabra. Obviamente se solidarizó por la situación que estaba atravesando la convencional Oliveras, que incluso entre las fotos que te pasé, Gino, está la foto de la banca de la locomotora vacía, que hasta actualmente sigue estando vacía porque, repitemos, no pudo asumir por su situación de salud. Y textual Granata dijo: pero una cosa no justifica la otra, y presentó ante el Pleno un pedido de impugnación, o sea, un pedido para que la locomotora no pueda asumir su situación de convencional. ¿Por qué? Porque la actual constitución provincial de la provincia, que es la que se está revisando, pero hasta que no se sancione la nueva, va a ser la que nos va a regir la vida a todos, en su artículo 115 establece que para ser candidato convencional tenés que ser nacido en la provincia de Santa Fe o, en su defecto, tener como mínimo 2 años de residencia inmediata anterior al momento que se inscriben las candidaturas. La locomotora no es oriunda, no nació en Santa Fe, no es originaria de nuestra provincia, ella nació en Jujuy. Si bien ya hace mucho tiempo que ella vive, la locomotora, en la ciudad de Santo Tomé, pero resulta que hasta el mes de febrero ella nunca había actualizado su domicilio legal. Ella en su documento seguía figurando como domicilio legal un domicilio de la ciudad de Córdoba.
O sea, en teoría, al momento de inscribir candidaturas en febrero, la locomotora no estaba habilitada. Bueno, esto lo hizo una presentación Amalia Granata con el abogado Eugenio Malaponte de Rosario ante la justicia electoral, presentando pruebas, incluso presentaron notas como prueba, notas periodísticas de agosto del 2024, menos de un año. Una amiga Amalia Granata, ¿eh? Sí, no, bueno, incluso presentaron pruebas ante la justicia electoral para pedir la impugnación con notas periodísticas de agosto del año 24, claro, hace menos de un año, donde la locomotora mostraba su casa de Córdoba, que era donde originalmente, o sea, en documento tenía domicilio legal, por así decirlo. Bueno, el Tribunal Electoral, una semana antes del arranque de la convención, le rechazó ese planteo a Granata con el argumento de extratemporalidad. O sea, en criollo, le dijeron, este reclamo se tendría que haber hecho antes, no con la locomotora ya electa. Pero, en su fallo, el Tribunal Electoral no rechazó el planteo de que no se cumplía con los dos años inmediatos de residencia. Entonces, bueno, Granata y Malaponte apelaron a eso, judicialmente creo que todavía está en trámite, pero igualmente en la convención Granata presentó una impugnación para que ya sea directamente la convención la que rechace o impugne la asunción de Oliveras. Bueno, finalmente esa impugnación se rechazó en la sesión del día de ayer jueves 24, el resto de los convencionales rechazaron la impugnación de Granata. Pero eso no... Vuelvo al tema, la cosa iba escalando cada vez más porque se terminó de explotar todo el día 14 de julio cuando se votaron las autoridades. Cuando se votó especialmente al presidente Felipe Milklin. La pelea entre Granata y Milklin no es de ahora, o sea, ya viene de larga data, incluso desde hace por lo menos 2 años. Siempre se picoteaban, ¿viste? Una crítica va, crítica viene. Sí. Granata lo acusaba de casta. Milklin la acusaba de ser una persona de los medios, de chimentos, una chimentera. Obviamente esa discusión se daba por redes sociales y los medios. La gran pelea fue en febrero de este año, cuando en una sesión conjunta de la legislatura, o sea, los senadores y los diputados en sesión conjunta votaron a los 3 nuevos jueces de la corte que puso Puyaro. Y en esa sesión, Granata y Milklin no es que estaban sentados al lado, pero sí en la misma fila, separados por 2 o 3 sillas. Y en el medio del desarrollo de la sesión, se empezaron a picotear entre ellos con críticas que se daban entre ellos, digamos, verbalmente, y eso fue escalando durante el desarrollo de aquella sesión de febrero, de la sesión conjunta, y terminaron directamente a los gritos, acusándose, bueno, una pelea que obviamente salió en todos los medios de la provincia, donde a los gritos, como dije, en el medio del desarrollo de la sesión, Felipe Milklin la acusó a Granata de ser una atorranta y una sinvergüenza, a los gritos, mientras se desarrollaba la sesión. Obviamente Granata no se quedaba atrás, y le decía que le había faltado el respeto, incluso había dicho que Milklin la amenazaba de muerte, bueno. ¿Se picó, en serio? Eso había sido en febrero, y se volvió a picar ahora cuando se volvieron a encontrar en la sesión del 14, cuando se tenía que votar a Milklin para presidente. Y Granata dijo, bueno, mi bloque no lo va a votar a Milklin, pero además ella sacó como antecedente una presunta denuncia por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad por parte de Milklin, que estaba radicada en los juzgados provinciales de San Cristóbal. Desde el oficialismo le respondieron a Granata que esa denuncia había sido, que en esa causa Milklin había sido absuelto. Salió de vuelta a responder Granata y había dicho que Milklin fue absuelto en primera instancia por un juez de San Cristóbal. Recordemos, Milklin es hace 26 años consecutivos senador provincial de San Cristóbal, y que esa absolución había sido apelada, así que todavía continúa en tratamiento judicial. Bueno, finalmente se terminó imponiendo Milklin porque el resto de los convencionales lo votaron, y ahí terminó el primer día de la convención, que ya había arrancado caliente. Picante. El jueves de la semana pasada se votó algo nuevo, pero importante en esta convención, que fue la conformación de los bloques. En total son 8 bloques, perdón, de las comisiones. En total son 8 comisiones, que son las que de manera particular tratan cada tema y autorizan y eligen cuáles van a ser los temas que se van a tratar y a votar en el pleno de la convención. Como dijimos, Gino, en el vincro anterior anticipábamos que sí o sí iban a estar 2 comisiones, que iban a ser la de labor parlamentaria y redactora, pero además está la de peticiones, poderes y reglamentos, declaraciones, derechos y garantías, poder legislativo y ejecutivo, que yo acá hago un paréntesis. Esa comisión la preside el convencional por el departamento de San Justo, Rodrigo Borla.
Bien. Una comisión clave, ya voy a contar por qué. Después está la Comisión de Poder Judicial y Órganos Constitucionales, Régimen Municipal, Derechos a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana. En 5 de esas 8 comisiones quedaron en manos, o sea, las presiden miembros del oficialismo. Pero el oficialismo tiene, por su mayoría, tiene mayoría automática en todas las comisiones, o sea, el oficialismo tiene una comodidad para elegir a ver qué temas avanzan y cuáles no. Por eso los reclamos de la oposición en que se debatan todos los temas. Bueno, eso fue, se votó en el recinto el jueves pasado. Perdón. Oh, por favor. El jueves pasado. En esa sesión también se votó el desafuero de los convencionales. Recordemos que en su artículo 114 la actual Constitución establece que los convencionales constituyentes tienen los mismos privilegios y fueros, por así decirlo, que los legisladores provinciales. Entonces se votó una resolución que salió por unanimidad, la votaron todos, donde los convencionales se rechazaban los fueros en su condición de convencionales. O sea que... por ejemplo, actualmente un diputado o un senador provincial no puede ser detenido a menos que sea encontrado infraganti, o sea, en el acto de un delito. Tampoco puede, esto se diferencia incluso a nivel nacional. No puede ser juzgado, o sea, no puede ser procesado judicialmente ni investigado. Inclusive no puede ser llamado a declarar por la justicia en una causa. Y tampoco, bueno, obviamente puede ser perseguido, esto es a nivel nacional inclusive, tampoco puede ser perseguido por sus declaraciones en el pleno de la legislatura. Entonces, bueno, los convencionales votaron todos por unanimidad rechazar esos fueros por ser justamente convencionales. Luego, una cosa, también se votó en esa sesión del jueves pasado, que se permitió la apertura de la presentación de proyectos para reforma a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tiempo hasta el lunes 27, el próximo lunes a las 8 de la mañana, cualquier persona o cualquier institución o organización pueden presentar sus aportes, sus ideas a la convención para reformar la Constitución. Como ya lo dije, lo pueden hacer ciudadanos particulares o organizaciones. De hecho, ya hay proyectos presentados, como por ejemplo los gremios, por ejemplo ANSAFE, ATE, ya han presentado sus propuestas. Y también ciudadanos comunes, por si así decirlo. Incluso en su carácter de ciudadano, el juez federal del Juzgado Federal de Reconquista, Aldo Lurralde, presentó su propio proyecto. Todo eso está colgado en la página web de la convención, que la pueden visitar. Después, Gino, si querés te dejo el link para colgarlo en la descripción del video que se va a subir a las redes. Perfecto. Para que la gente, si quiere ahí, pueda ingresar, ver los proyectos de ciudadanos comunes u organizaciones que ya están presentados y o también pueden presentar los propios, recuerdo, hasta el lunes 27 a las 8 de la mañana. Bien. Bueno, esta semana ya arrancaron los trabajos en las comisiones después de que se constituyeran. De las 8 comisiones, 7 trabajan en la ciudad de Santa Fe, una sola, que es la de régimen municipal, trabaja en la ciudad de Rosario. Como dije anteriormente, la Comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo quedó en manos, o sea, la preside Rodrigo Borla, y esta es una comisión clave. ¿Por qué, Giro? Porque, a ver, el tema de interés de esta reforma es la posibilidad de la reelección inmediata del gobernador. Y justamente va a pasar esa discusión por esta comisión. Lo mismo que se pretende poner fin a las reelecciones indefinidas de diputados y senadores provinciales. Bueno, esa discusión va a pasar por esta comisión. Bueno, ya se empezó a trabajar también, a recibir a distintas organizaciones. Por ejemplo, en el día de ayer, la Comisión de Poder Legislativo recibió a todos los jueces de la Corte Suprema que fueron a hacer su aporte a la convención para lo que respecta a la reforma del Poder Judicial. Y la semana que viene el resto de las comisiones van a recibir a organizaciones vinculadas a Malvinas, a organizaciones sociales, organizaciones de los derechos humanos, a colegios profesionales como el Colegio de Abogados, Colegio de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, entre otras organizaciones, y también van a recibir a los gremios de los sindicatos. Lo que despertó la crítica de la oposición, que en la sesión del día de ayer jueves, en la tarde-noche, algunos lo dijeron, es como que es un acto, casi como una simulación, que no quieren, por si así decirlo, escuchar a la ciudadanía, porque el oficialismo impuso, como dije, tiene control en todas las comisiones.
el oficialismo impuso que cada persona vaya a exponer su idea o su aporte para la reforma y tiene un tiempo de exposición únicamente de 3 minutos. Había reclamos por parte de la oposición porque dicen 3 minutos es casi una falta de respeto. Otros decían, imagínense para una persona que vive, no sé, en Villa Minetti, por así decirlo, y tiene que viajar a la ciudad de Santa Fe y solamente para exponer 3 minutos no va a ser muy escuchado. Eso va a ser a partir de la semana que viene, cuando empiecen a recibir al resto de la ciudadanía. Y ahora, Gino, un tema que me parece importante destacar es el costo de la convención. Porque obviamente nada es gratis en lo que respecta al Estado. Y esta convención obviamente la sustenta el Estado provincial. ¿Con qué? Con los impuestos de todos los santafesinos. Y ayer estaba leyendo un informe muy interesante que me pareció importante destacarlo acá, Gino, que es el costo que va a tener esta convención constituyente, que es alrededor de 800 millones de pesos. Va a tener un costo la convención. Bueno. ¿Y este precio? Claro, ¿quién 800 lo paga? El Estado provincial, o sea, usted con sus impuestos. Claro. Y la señora también cuando 800 Eso sin tener en cuenta gastos como sueldos, gastos administrativos o extensiones o otros gastos imprevistos. Particularmente, mira, hice la división, Gino, que a cada ciudadano de la provincia de Santa Fe esta convención le cuesta 222 pesos, que hacen a los 800 millones totales. Sí. Así que bueno, eso es todo. Aquí traje un ejemplar del diario El Litoral, que fue que tituló el lunes 14 el inicio de la convención. Aquí está. Se ve perfecto la foto. ¿Se ve perfecto? La foto, bien. Bueno, lo va a ver la gente, como dijimos, en el YouTube de la radio. Otra cosa, perdón, Gino, hablando de sueldos, de los convencionales, como dijimos, la Constitución actual habilita a los miembros de la convención a cobrar un sueldo como legislador provincial. ¿Qué es lo que sucede? Más o menos 54 convencionales ya son funcionarios, o sea, o son funcionarios del gobierno provincial, o también son legisladores nacionales, el caso de Mayoras, el caso de Lewandowski, o son legisladores provinciales. En ese sentido, en el mes de marzo pasado, el senador del oficialismo provincial, Esteban Mota, había presentado un proyecto para que los convencionales que ya son funcionarios no cobren su sueldo como convencional. Bueno, se aprobó en el Senado, pero esa ley quedó trabada en la Cámara de Diputados, no se aprobó, entonces acá apelaron a que cada convencional, por su propia voluntad, presente una nota renunciando a su sueldo. Algunos ya la han presentado, no trascendieron los nombres, pero se confirma que algunos ya la han presentado, pero otros todavía no. Claro. Así que bueno, está a voluntad de cada uno si quieren tener doble cobro o no. Que de paso, la doble remuneración por la ley de doble imposición sería ilegal. Así que no recuerdo exactamente el número de esa ley, pero sé que el doble cobro por las dos funciones sería ilegal. Claro, ilegal. Bien, bueno, así que completísimo, más que completo. Me parece que ya en el micro de hoy metimos el micro de la semana pasada. Y ya nos claro, hacemos como un hilvanado entre los micros. Claro. Que de paso, como dije, Gino, invitamos a la gente a que lo visite y lo mire en el YouTube de la radio, que por lo que me han dicho, y me ha dicho usted inclusive, ha tenido buena trascendencia. Así es. Sí, a la gente le gusta, a la gente le gusta porque sabe explicarlo bien, tenemos buenas referencias, así que por algo estamos acá nuevamente, ¿no? Sí, por eso usted me invita y bueno, y acepta. Si te parece, Gino, ya terminamos por el micro de día hoy viernes. ¿Puedo pedir un tema? Por supuesto. Damos por finalizado, disculpe, el micro entonces. Le agradezco un montón por venirse hasta aquí, hasta el estudio de la radio. Vamos a decirlo, trajo bizcochitos, se portó bien para el mate, así que... gracias. ¿Sí? ¿Gustaron los bizcochos? Riquísimos. Bueno, gracias por la aclaración. Perfecto. Axel se los perdió, pero bueno, claro. No pasa nada. Gracias por la aclaración, porque los compré en una panadería que es justo, sí, que es auspiciante aquí de la radio. Así es, bien. Menos mal que estaban ricos. Gracias, querido. El tema que te voy a pedir es de The Cure. Bien. Frida